Ok, entonces vamos a empezar, chicos, con la primera, perdón, la primera exposición de este semestre que lo van a hacer Litzy y Susan. Entonces, adelante, chicas. Bueno, buenas tardes a todos. El tema, bueno, el artículo en que nos basamos Susan y yo se llama Thermodynamics of Urban Growth Revealed by City Scaling de Lorraine Sugar y Chris Kennedy. Bueno, antes que todo, la presentación se va a basar en contestar 4 preguntas, las cuales son: ¿cómo se relaciona el crecimiento urbano con la termodinámica? ¿Quién fue Ilya Prigogine? ¿De qué manera se puede medir termodinámicamente ese crecimiento? Y finalmente, ¿cómo se puede mitigar el impacto ambiental del crecimiento urbano aplicando la termodinámica? Para entrar en contexto, ¿cuál es el problema con el crecimiento de las ciudades? Bueno, parece muy obvio, pero a medida que las ciudades crecen, utilizan una cantidad mayor de energía y recursos para producir un cambio incremental en el trabajo útil realizado. Además, requieren energía y materiales adicionales para construir estructuras de orden superior, por ejemplo, carreteras o edificaciones, y así superar la creciente densidad y congestión que se va a producir. Como consecuencia de esto, se da una explotación de los sistemas naturales y obviamente la pérdida de la calidad del aire, del agua, del suelo y un incremento en la concentración de sustancias químicas en el ambiente. Siguiente. Entonces, ¿cómo se relaciona el crecimiento urbano con la termodinámica? Primero hay que tener claro 2 conceptos. Uno, la energía. La energía posibilita que los sistemas físico-químicos puedan sostenerse a sí mismos. Surin y Harman establecen que la energía es el origen de toda actividad y transforma la materia, que la vida misma existe solo porque obtiene y pierde energía. Pero por otra parte, la energía que fluye y se transforma pierde capacidad de recuperar su magnitud y forma inicial. Esta es la primera ley de la termodinámica, pero esto nos conlleva a la segunda ley de la termodinámica, la que indica que la entropía siempre aumenta en cualquier proceso irreversible que ocurra espontáneamente. Entonces, digamos que viendo la ciudad como un sistema abierto donde ocurren intercambios de energía, todas estas transformaciones físico-químicas que se verifiquen en el sistema avanzarán en una dirección donde la entropía tiende a ser positivo, es decir, que aumentará su nivel de desorden. Siguiente. Por ende, en un sistema altamente complejo como la ciudad, se requerirá una mayor cantidad de energía para mejorar su organización y mantener sus funciones políticas, sociales, económicas y ecológicas, según Carrioso. Pero infaustamente esta realidad conlleva a una paradoja termodinámica. ¿Por qué? Porque por cada estructura ordenada producida por el ser humano, en el mundo se produce también una cantidad aún mayor de caos. Entonces, estos autores nos mencionan que lo ideal es imitar el comportamiento de la naturaleza. ¿Por qué el comportamiento de la naturaleza? Bueno, la naturaleza optimiza la retroalimentación, recicla materiales, mantiene un almacenamiento de alta calidad. Entonces se debe imitar porque la mayoría de los sistemas de la naturaleza evolucionaron para minimizar el desperdicio de la energía. Mientras que por lo contrario, las ciudades parecen haber evolucionado de tal manera que maximizan la energía consumida y las pérdidas. Esto nos lleva a la definición que nos brinda Ilya Prigogine, siguiente, al decir que la ciudad es una estructura disipativa. Antes de explicar qué es una estructura disipativa, me gustaría como decir algunas cosas sobre Ilya Prigogine, como por ejemplo que nació en Moscú en 1917, adquirió la nacionalidad belga y estudió química en la Universidad Libre de Bruselas. Ahí realizó su doctorado y fue profe de termodinámica. Y muy importante, en 1977 recibió el Premio Nobel de Química por su teoría sobre las estructuras disipativas. Ahora bien, retomando el tema de la ciudad como estructura disipativa, siguiente, es un sistema físico-biológico que se mantiene operando lejos del equilibrio termodinámico, gracias a la continua disipación de calor, cosa que permite la generación de complejidad y organización como fenómenos emergentes. Esta disipación de calor se da con la finalidad de evolucionar hacia estados siempre más organizados.
se trata, digamos, esto sería como que el sistema sustenta su propia organización en la emisión de enormes cantidades de entropía en el ambiente. Esa estructura de simpatía, digamos que el sueño americano, que las personas buscan asentarse o aglomerarse en las ciudades, en lugar de esa búsqueda de oportunidades de vida, lo que se da es, la gente se convierte en agentes productores consumidores que siguen extrayendo el capital y lo que hacen es empujar a la ciudad como estructura hacia una fluctuación termodinámica. ¿Qué es una fluctuación termodinámica? Las fluctuaciones son cambios drásticos en las condiciones de funcionamiento que determinan nuevos estados dinámicos. Estas permiten que cada cierto tiempo restablecer la ley según la que todo fluye hacia un estado más caótico. En palabras de Ilia, el orden surge desde el caos. Todavía no te adelantes. Un ejemplo así rápido sobre una fluctuación, por ejemplo, un desastre natural. Llega un huracán a un sitio, una ciudad, la destruye por completo. Esto, digamos que obliga a que se dé una reorganización y una reestructuración, por lo que ahí queda como evidenciado, digamos, que el orden surge desde el caos. Siguiente, ahora sí. A modo de conectividad con lo que os va a exponer Susan, quiero que se mantenga como en mente que, como dijo Clausius, la naturaleza tiende a un máximo. Entonces, aún así, pues, teniendo fuentes ilimitadas energéticas, no podríamos escapar del problema de la disipación. Por lo tanto, no hay posibilidad de un crecimiento ilimitado, como a veces se quiere como tal vez exponer. Ahora sí, Susan, te cedo la palabra. Ahora sí. Considerando todas estas definiciones que nos da Litsi, vamos a ver de qué manera se puede medir termodinámicamente este crecimiento urbano. Entonces, bueno, primero debemos saber que las ciudades se pueden analizar como un ser viviente que se crea, se desarrolla y eventualmente puede morir. Y como todo ser viviente va a tener un metabolismo, que en el caso de la ciudad este sería, según nos dicen los autores, la suma total de los procesos técnicos y socioeconómicos que ocurren en las ciudades, resultando en crecimiento, producción de energía y eliminación de desechos. Esto quiere decir que los flujos de materia y energía van a servir como vías de conexión entre el sistema económico y el ambiente que le rodea. Es una manera de conceptualizarlo. Y por ende, la termodinámica va a contribuir a toda esta medición de lo que es la sostenibilidad de los centros urbanos a través del entendimiento del sistema tan complejo que la constituye y de todos los problemas asociados a su crecimiento, porque, bueno, todo proceso va a implicar un intercambio de energía. Adicional a esto, se puede aportar una solución a los problemas ambientales, porque termodinámicamente se puede identificar y resaltar cuáles van a ser las demandas de una ciudad sobre los recursos naturales, cuáles van a ser las presiones de sus descargas de desechos en los sistemas naturales, entre otros. Entonces, ayuda como a observar la disponibilidad natural y antrópica de los recursos y cuál va a ser su uso, para poder buscar una forma en la que no se perjudique el ambiente actual o futuro, o al menos que no se perjudique en una cantidad tan alta. Eso también puede determinar lo que es el grado de habitabilidad de una ciudad, que esto es más o menos identificar cuáles son sus áreas vulnerables, principalmente para identificar como los procesos críticos en el interior de la ciudad que atentan contra la sostenibilidad, que propone alternativas de reutilización y reciclaje tanto de materiales como de agua, con el objetivo de compensar lo que sería la creciente demanda de los diferentes sectores de la economía. Y bueno, todos estos valores se deben cuantificar y para ello se puede realizar aplicando lo que es la primera ley de la termodinámica. Entonces, bueno, poniendo la primera ley de la termodinámica en términos de ciudad, podemos decir que el calor impartido en un cuerpo sería la energía importada, o sea, todas las importaciones. El calor interno o el contenido térmico va a ser la energía consumida diaria.
El trabajo externo, que son, bueno, las fuerzas externas, va a ser la energía disponible para exportaciones. Y el trabajo interno, que son como las fuerzas intermoleculares, en términos de ciudades sería la energía que se utiliza para las construcciones y manutención de la ciudad. Esta primera ley, para llegar al objetivo que se busca, lo mejor es modificar los valores de la derecha de la ecuación. Y esto se justifica con lo que se conoce como la cuarta ley de Alfred Lotka. Él la denominó el principio del máximo poder. Esto es dado a la complejidad de los factores. Sin embargo, a pesar de que está como definida la cuarta ley, no hay un método exacto o preciso que pueda establecer una interpretación de todos estos valores que se puedan relacionar. Lo más cercano o lo que más se asemeja es el concepto de Howard Thomas Odom, que se conoce como energía. Esto es energía, no es energía, si se escribe con M, y conceptualizada por otro autor, esta sería la suma de toda la energía de una forma necesaria para desarrollar un flujo de energía de otra forma en un periodo de tiempo dado. Esto, en pocas palabras, es lo que nos da la capacidad de tomar la energía, la economía y el medio ambiente como si fuera un solo sistema. Entonces es como una manera de relacionar todo. Y toda esta conceptualización se puede analizar y calcular mediante los principales flujos de materia y de energía que se involucran en todo el gran proceso termodinámico de una ciudad. Ok, qué raro, no se pasa. Ok, ahora sí. ¿Cómo se puede mitigar el impacto ambiental del crecimiento urbano aplicando la termodinámica? Para esto, a pesar de que no se puede calcular exactamente, no hay como un método ya establecido, sí existen ciertas aproximaciones y más que todo teóricas. Entonces, para iniciar con las aplicaciones de lo que hemos mencionado, les voy a mostrar un ejemplo que es bastante claro, basándome en la tesis del ingeniero Félix Torres, ingeniero ambiental, que, bueno, esta figura, como pueden observar, nos muestra el índice de la condición de las aceras. Estos son los resultados referenciados del índice de condición de aceras en Cartago. Este índice de condición lo que nos indica es qué tan bien están las aceras para ser utilizadas, o sea, como qué tanto se puede caminar. Y bueno, entre lo que el autor de Bettencourt nos mencionó, que Litsi nos resumió, él tiene un modelo teórico que escala las ciudades y básicamente lo que hace es combinar el equilibrio espacial geográfico con propiedades físicas de la sociedad. Para entenderlo mejor, podemos ver en la figura cómo existen varias rutas para ir de un lugar a otro. Voy a señalarlas. Todos estos distintos caminos que existen. Sin embargo, hay algunas rutas que son mejores que otras. Pero bueno, cuando las personas van caminando, cada individuo elige su propio camino. Y a veces puede tener intersecciones con otras personas, así como puede que no las haya. Y si las hay, cada una de estas intersecciones va a liberar energía. Entonces, esta energía que se libera se va a poder analizar con mayor profundidad para determinar cuáles van a ser las rutas óptimas con el fin de disminuir las pérdidas. Y bueno, la segunda aplicación tiene que ver con lo que es la globalización. Entonces, para esto pensemos primero, ¿por qué es que la gente, o por qué se dice que la gente prefiere ir a vivir a la ciudad en lugar de vivir en un pueblo? Palme dice que esto se debe a que el entorno de desconocidos nos ofrece la sensación de que en cualquier momento puedan establecerse nuevas conexiones en nuestras vidas. Es decir, que en una ciudad hay más probabilidades, hay más opciones de encontrar algo diferente, porque las ciudades son más amplias, entonces hay como más variedad. Mientras que en los pueblos usualmente son pequeños, donde ya todos los ciudadanos se conocen y todas estas probabilidades disminuyen. O más bien las probabilidades de conocer algo distinto disminuyen y aumentan las probabilidades de conocer algo que ya sea conocido. Y bueno, también acá podemos mencionar lo que es o bueno, podemos recordar
que cuando hay escasos recursos, la evolución prefiere fortalecer a las especies que están mejor adaptadas y mejor organizadas para un entorno específico. A esto se le llama selección natural. Pero últimamente la globalización ha ido en contra de este comportamiento, porque replica las mismas organizaciones socioeconómicas sin importar en dónde se encuentren. Y para esto podemos ver los casos de Starbucks y de McDonald's, entre muchos otros ejemplos, que son compañías que lo que hacen es replicar los edificios y ofrecen la misma comida, muchos incluso hasta tienen la misma cantidad de sillas y por consiguiente se pierde la diversidad que va a garantizar la resiliencia ante cambios en el entorno. Entonces esto disminuye la capacidad de afrontar la adversidad, pues no están diseñados específicamente para una localidad. Y lo mismo pasa con muchos productos que se venden en centros comerciales, que van a tener una gran variedad de objetos, pero no tienen variedad de modelos. Como para que me entiendan ese concepto, imaginen una mesa, que las tiendas venden mesas, pero la mayoría están todas con una medida estándar y esta medida no necesariamente se va a adaptar a la población de un lugar. Entonces, todas estas estandarizaciones que conlleva la globalización va a incidir en los cambios energéticos que sucedan dentro de ella. Y además, para modificar el consumo, la exportación y manutención, recordemos que, bueno, esos son los términos de la derecha de la ecuación. Y bueno, lo que se busca es la sostenibilidad, porque considerando que por cada estructura ordenada que creemos se va a producir una cantidad mayor de caos, como nos mencionó Litsi, lo que hay que encontrar es un equilibrio que nos permita progresar sin maximizar tanto las pérdidas. Entonces, el autor Díaz nos dice que las ciudades exhiben procesos metabólicos que para ser analizados deben expresarse matemáticamente a través de balances de materia y energía. Así que, aunque no hay estudios concretos para estas prácticas, sí se sabe que los sistemas naturales tienden a maximizar el desarrollo de trabajo porque tienen una gran eficacia en transformar el aumento de desorden en información útil. Entonces, por ejemplo, se propone realizar huertas, así como compostaje inclusive también, porque todas esas actividades implican una menor necesidad de importar y exportar materiales y permiten un desarrollo que se le podría llamar circular. Es decir, que si cada persona se encarga, por ejemplo, de manejar sus residuos orgánicos correctamente, en teoría se reducirían las pérdidas. Y además esto tiene muchos otros beneficios, incluso económicos. Y otra alternativa estaría en lo que es el tema de transporte. Y para esto, bueno, comparemos la ciudad de París con el centro de Heredia. Ambas son ciudades que están en desarrollo. Sin embargo, en París, generalizando, las personas suelen ir caminando o en bicicleta a los lugares de trabajo, a las ventas de comida, a lugares de entretenimiento, entre otras actividades. Y el uso de la bicicleta, teóricamente, a pesar de que también implica un gasto energético, porque, bueno, pensemos en la comida que debemos ingerir para tener la energía, para pedalear, la energía que implicó conseguir esa comida, entre otros factores, es una manera de aprovechar un gasto que naturalmente deberíamos realizar, pero se disminuyen las pérdidas, porque se aprovecha parte de esa pérdida. Además de que el gasto energético es menor al de un bus o un carro. Y veamos Heredia por el otro lado, donde casi que se ven más carros que personas. Aquí existe una necesidad de trasladarse a distancias mayores, porque las facilidades están más lejanas, y aún cuando las facilidades se encuentran cerca, las personas prefieren, por comodidad, seguir utilizando medios de transporte que son más gastones. Entonces las pérdidas van a ser mayores. Y, ok, si comparamos, como les dije, ambas ciudades, ambas están en desarrollo, pero en París, por usar bicicleta, es mejor termodinámicamente hablando porque esas pérdidas, bueno, como aumentan el caos, entonces, como nos dijo Litsi, básicamente van a aumentar el caos
de una forma más lenta. Entonces van a tardar más en llegar al límite máximo y por ende la vida útil de la ciudad va a ser mayor. Y bueno, con esto podemos concluir, primeramente, que cualquier ciudad puede ser concebida y analizada como un ecosistema complejo en el cual todas aquellas acciones encaminadas a lograr la sostenibilidad ambiental urbana deberán obedecer la constancia y certeza de las leyes naturales, incluyendo las termodinámicas. También se puede concluir que el análisis de los principales flujos de energía en una ciudad muestra la magnitud de su consumo, facilitando el entendimiento de las implicaciones ambientales en el crecimiento económico y el desarrollo urbano. Y finalmente, solamente con el abandono del enfoque económico, será posible una transición hacia nuevas formas de organización más resilientes y menos disipativas. Aquí recordemos el ejemplo de Starbucks y McDonald's. Antes de finalizar, me gustaría poner una situación en contexto. El crecimiento energético y productivo, que viene siendo casi constante de un 2.3% desde la revolución industrial, si es proyectado al futuro, pues es una imagen desastrosa, dado que tarde o temprano el desorden acumulado provocará un cambio de estado irreversible. Investigaciones establecen que en aproximadamente unos 300 años más, creciendo a este porcentaje, tendremos la superficie de la Tierra con una temperatura media de 50 grados y que en las ciudades y en los Big Data Centers, esos lugares de máquinas informáticas, alcanzarán los 100 grados. Entonces, es aquí donde les pregunto que si creen que podemos realizar un cambio de enfoque radical donde nuestro objetivo no sea el económico, sino una armonía con la naturaleza. ¿Y qué será de la especie humana con el futuro que estamos forjando? Porque probablemente muchas especies puedan tal vez evolucionar para aceptar las condiciones que vengan, pero nosotros estaremos a la rapidez de evolución. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy interesante. No sé si, bueno, aquí estoy viendo que están conectadas Melanie, Alexander, Brittany y las dos Melanies, perdón. Vean qué interesante. El componente que ponen el día de hoy, Litzy y Susan, pareciera muy teórico. De hecho, ellas mismas lo vieron, parecía muy teórico. Voy a empezar yo con algunas dudas porque para que los demás también me digan qué opinan, porque el tema es muy interesante. La primera duda que tengo, Susan, bueno, Litzy, ¿cómo definirías entonces lo que es una estructura disipativa? Al final de cuentas, ¿qué es una estructura disipativa? Yo lo que entendí es Sí. que para organizarme necesito generar desorden. Para organizarme necesito desordenar alguna otra cosa y esa otra cosa en algún momento va a llegar a cobrarme todo el desorden que le he aplicado. Es como un ciclo vicioso Ajá, de ok, orden-desorden. muy bien. Y tal vez para agregar que, bueno, por ser disipativa, esto más que todo lo que quiere decir es que ese desorden que se genera no se está aprovechando. Todo lo que está haciendo es disipar caos, Sí, que es como lo contrario a la naturaleza, que la naturaleza sí busca aprovechar ese desorden, entonces que es muy más eficiente. importante y recordemos todos, lo interesante es la estructura disipativa es algo que se aleja del equilibrio, algo que, digamos, para complementar lo que Litzy dijo, cuando Prigogine llega, la mayor parte de textos y de literatura y de investigación siempre pensaban a la termodinámica como la que se encargaba de procesos reversibles. Entonces, en el momento de un proceso reversible, pues todo es un poco más bonito, las ecuaciones son más sencillas, la explicación y la justificación es más clara. Cuando llega Prigogine, lo que Prigogine dice es, ok, no, tengo que inventar o descubrir o desarrollar un nuevo término, que es el caso que comenta Susan de la estructura disipativa, que está más bien totalmente lejos del equilibrio, porque algo que se está demostrando con esta exposición es que estamos muy, muy lejos del equilibrio, de un sistema reversible. De hecho, el último ejemplo que puso Litzy, lástima que Litzy no puso la gráfica en la que sacó ella, no la tenés ahí, Litzy, la gráfica lineal del crecimiento exponencial que comentaste al final.
Ya se la busco, la que le mandé a usted. Sí, Ok. porque es una gráfica muy interesante, chicos, y a los demás que están hoy participando les pregunto. Ah, bueno, perdón, antes de eso, tengo una pregunta, Susan. Cuando uno te escucha, cualquiera diría, porque vos decís que, a ver si lo entiendo bien, el caso de los Starbucks o de los McDonald's, ¿es Ajá. algo buscado o no? O sea, no es recomendado. O Mm, explícamelo un poco más en ese aspecto. ¿Cómo visualizo esa justificación que nos dabas del Starbucks y del McDonald's? ok, lo que pasa, así como en términos sencillos, es que al ser todos iguales, estos no necesariamente se van a adaptar a las situaciones específicas de una localidad. Entonces, puede que en algunos casos ni siquiera lleguen como a cumplir las necesidades, así como en otros las cumplan demasiado. Entonces, es como decir que están sobredimensionadas en algunos casos y en otros que más bien les falta. Entonces, toda esta pérdida de energía se puede optimizar haciendo, por ejemplo, yo no voy a hacer un McDonald's igual al que necesitaría en el centro de Nueva York, al que voy a necesitar en, no sé, en Punta Arenas, porque la Mm. cantidad de clientes que van a necesitar atender, el tipo de comida que van a querer consumir va a ser distinto. Y sin embargo, McDonald's ofrece lo mismo en todo lado. Entonces, sí, sí tiene unas ciertas diferencias, pero en términos generales son prácticamente iguales. Entonces, todos estos gastos son los que se pueden optimizar para disminuir esas pérdidas. Ahora, entonces, Susan, uno podría pensar, perdón, aquí estoy jugando de abogado del diablo. Uno podría pensar en que más bien la globalización más bien está afectando a ese manejo de la energía, de la optimización de la energía. Sí, porque, bueno, yo estoy sonando como experta, pero según lo que leí, em, sí es un poco, o sea, hay como un cierto paradigma, porque a pesar de que por ser todas iguales se genera un desorden, al mismo tiempo es más ordenado un McDonald's que la soda de la señora Doña Rosa. Sí. Pero el problema es que no se están adaptando mucho, lo que hacen es imponer modas y así. Entonces, básicamente, se podría decir, esto ya es como en palabras mías, según lo que entendí, que lo que están haciendo es que esa forma, esa manera de hacer una estructura disipativa, esa pérdida de energía, ese caos que están generando en lugares como Estados Unidos, que es donde viene la mayoría de estas compañías, la están trayendo al resto del mundo. Entonces, por ejemplo, acá a Costa Rica, donde nosotros tenemos un desarrollo distinto y menos acelerado, todavía estamos ahí en proceso. Entonces, es como que nos están metiendo caos adicional que realmente es innecesario, porque nosotros podríamos subsistir de las empresas, las compañías locales, siendo como más óptimos, porque si están adaptadas a lo nuestro, que qué sé yo, en la soda venden pinto, por ejemplo, entonces utilizan productos que son de aquí, entonces no necesitan tanta importación, tanta exportación, entonces eso es más eficiente en términos termodinámicos. Ok. Ahora, cualquiera que te escucha, y es una justificación muy interesante. Ah, bueno, perdón, Litsi, ahí tenés el ejemplo. Comentanos. Creo que está moteada Litsi. Sí, Litsi. Estaba hablando sola. Les decía que es desoladora la imagen que se proyecta. Con esta escala se ve que el tiempo desde ahora, digamos, a varios años, a varios siglos, estamos en la temperatura del cuerpo, después a la temperatura de ebullición del agua, después a las cenizas del papel, después, esa es la superficie de la Tierra, digamos, al, no sé cómo traducirlo, en los Fusión. metales, fusión de los metales. Y después vamos a llegar a un punto en que la superficie de la Tierra va a tener la temperatura de superficie del Sol. O sea, ustedes se podrían imaginar, no sé, a veces cuando yo hablaba con el profe decía que se dice que cuando como se extinguió, la primera muerte del planeta fue congelada y se dice que la segunda va a ser en fuego, quemada, va a morir la Tierra, por decirlo así. Y, o sea, si se ven esos análisis termodinámicos, no sé si es como tan irreal o tan loco realmente sí pensarlo, porque realmente sí tiene bastante sentido de que moramos quemados, Sí. ardiendo.
Oiga, es muy interesante, pero al mismo tiempo, repito, no deja de ser, o sea, Como es verdad que irreal, siento no lo yo. vamos a vivir, no, digamos, no lo Ah, vamos a vivir nosotros directamente, pero sería irresponsable pensar en no hacer algún acto o alguna acción tendiente a bajar eso, a tratar de que tal vez, si es al final algo que es irreversible, por lo menos que sea irreversible no en 1000 años, sino en 2000 años, ¿verdad? De tratar exacto. de Ujú. alargarlo. Y a eso va la otra pregunta que les hago a Susan y a vos, Litsi, porque cuando uno escucha el comentario de Susan, que me parece muy, muy atinado, uno pensaría, alguien preguntaría, Susan, entonces termodinámicamente el país tendría que dejar de importar cosas. Entonces, porque suena muy y voy a meter un concepto que a veces a la gente en América le da miedo, un concepto muy socialista de la economía. ¿Qué pensarías vos? Porque cualquiera te escucha y diría, ok, Susan me comenta que termodinámicamente lo ideal, y tiene sentido, es un consumo más local, las empresas caseras, eh, pero eso no raya, y perdón, aquí va a entrar una parte adicional, no puede rayar eso un poco en el socialismo. Es que, ok, ¿Qué dirías creo que vos? ahí creo que quizás me malinterpretó. Eso lo decía más que todo en el ejemplo de McDonald's y Starbucks. Ok, Pero el asunto es que, digamos, en ese caso específico, sí se puede ver como socialista, pero es que eso no va a aplicar a todo, porque, digamos, eso lo decía más que todo porque, por ejemplo, aquí nosotros sembramos piña, entonces sería ilógico importar piña, por ejemplo. Pero ya en otras cuestiones que, qué sé yo, aquí, por ejemplo, hacer un tren, quizás vaya a gastar mucha energía y puede que sea mejor importarlo. Pero entonces por eso sí habría como que analizar cada caso específico. Entonces eso Todo no, es un no lo decía, equilibrio, sí, sí, ajá, sí. eso no, no aplicaba para todo. Sí hay que muy ver bien. como qué es lo más óptimo. Ahora, Pero lo ujú. que sí es verdad, y no sé si alguien más quiere opinar, Sí, Alexander porque o las estamos dos como entre tres. Ahí o para que las dos opinen. Melanies, ¿qué opinan los demás con respecto a este tema? Porque es a mí me parece súper interesante y de hecho a mí me gustaría, lástima, bueno, qué bonito porque es la semana del ambiental de la carrera de ustedes o la carrera nuestra. Una charla como esta, a veces es interesante porque es un área del conocimiento que parece que se queda de lado, pero que o sí se toca, pero no se entiende por qué, no se le ve otra perspectiva. No sé si alguien más quisiera preguntarles algo a ellas. O tal vez cuando se ve todas las cosas, cuando las plantean como al público, es como muy, ok, gases de efecto invernadero, pero al final del cabo es como calor, pero no dice de dónde es que viene o cuál es la raíz, o sea, la raíz sería termodinámica y la raíz sería como el crecimiento poblacional y la poca conciencia. Es que, o sea, todo tiene una raíz, pero simplemente lo exponen a gases de efecto invernadero y sí, ¿qué? ¿Y eso cómo vino? ¿Alguien más quiere opinar? Eh, bueno, no sé, iba a Melanie, hablar. adelante. Ok, bueno, yo opino que en serio es bastante interesante el tema, es como, oh, por Dios. De hecho, pienso que es como, qué loco porque muchos dirían que el ordenamiento que se está dando en las ciudades y todo eso es como, sí, vamos a hacer más, vamos a aprovechar más los recursos y así, pero en realidad solo estamos generando, en cierta forma, mucho más desorden. Entonces es como, oh, por Dios. Y digamos, con lo que dijo Susan, digamos, de la globalización, me parece que sí, hay muchos casos en los que tal vez ser tan rígidos con que, digamos, en tipo de, el modelo de los McDonald's que están en Estados Unidos, tienen que aplicarse para siempre, o sea, sí, igual en todos los lugares. Me parece que eso sí está como salido, digamos, porque no va a funcionar así, pero también pienso que en muchas cosas, gracias a la globalización, digamos, se conocen técnicas o modelos de vida que en muchos lugares se pueden aplicar también en dificultades que tenemos nosotros, digamos, no sé, que muchas personas tienen un método de vida que también todas, desde tiempos antiguos, han vivido en una zona llena de inundación o por cosas así, y ellos han presentado un fenómeno de resiliencia gracias a toda esa historia y nosotros gracias a eso podemos ahora, como tenemos conocimiento de todos los lugares del mundo ahorita, porque estamos todos conectados, entonces podemos aplicar esos modelos que muchas veces han venido desarrollándose desde tiempos ancestrales y que se han desarrollado con mucho cuidado
y podrían ayudarnos a mantener también el equilibrio en las condiciones que estamos ahorita. Melanie, ¿qué dirías vos entonces? ¿Estarías de acuerdo entonces, por ejemplo, por ejemplo, Susan hablaba del caso de hacer huertas urbanas? ¿Qué ejemplo se te viene a la cabeza que podría ayudarle a uno a nivel ciudad, a una ciudad como San José o Heredia, que ponía Susan, para mejorar? ¿En qué Bueno, pensarías vos como ingeniera ambiental? ok, he estado pensando, últimamente no sé por qué estoy tan filosófica, entonces me he estado poniendo Díganme una cosa, y aquí pongo un paréntesis, es que yo no sé si ustedes lo han notado, tal vez es que a mí sí me gusta mucho la filosofía. Recuerden que hay una cosa muy interesante, que la pirámide del conocimiento, la base, mucha gente a veces vacilaba que el libro de química se llama Brown, la ciencia central, química, la ciencia central, y la química no está muy lejos de ser la ciencia central, porque la química está en la mitad de la pirámide. De hecho está primero la química está por encima de la física, y después encima de la química está la biología, o sea, la biología depende de todas las demás, y debajo de la física está la matemática, y debajo de la matemática está la filosofía. Y a veces tengo la sensación que en la carrera y en el mundo, y sobre todo en América Latina, estos conceptos filosóficos que al final tienen aplicabilidad, como que no se hablan. ¿Es cosa mía o no es cosa mía? ¿O ustedes como estudiantes no lo han notado, que a veces hace falta tal vez entre tanto speech de hacer una planta de tratamiento o de mejorar un sistema de riego, tendría que verse más el sistema como más amplio? Bueno, si puedo decir yo, a mí me parece que sí, toda esta filosofía creo que se ve como si fuera nada más una ola de paja y no se le toma en serio lo que, o sea, el potencial que tiene. Y pasa justo eso, como dice usted, que se le busca todo como, más que todo, una definición matemática, pero no se ve un poco más allá de qué es lo que conlleva todo eso. Se necesita como una visión más global, Brittany, que bueno, al menos perdón. no, nada más iba a agregar que al menos en la carrera sí hay algunos profes que sí nos ayudan a buscar como esa visión más amplia. Por ejemplo, Dianita, que ella sí nos incentiva toda esa otra parte de pensar y realmente entender qué es lo que estamos haciendo y no solo llegar a aplicar fórmula y ya. Eso es muy bueno. Brittany, ¿pensabas decir algo? Sí, tenía un comentario. Bueno, quería mencionar que veía como que iba subiendo bastante. También pensé en las fluctuaciones Bri, casi no que te ellos mencionan ahí, escucho. como sucesos que van Está a... diciendo algo de las fluctuaciones. Ahora, Ajá, Ajá, ya. ¿me escuchan? Ahora Sí. sí. Sí, que viendo la gráfica que puso Litsi, pensé en las fluctuaciones a cambios. Digamos, va a pasar algo que nos obligue a reorganizarnos. Sí, Entonces, pasan constantemente, son fenómenos así esporádicos de la nada, pasan, no tienen como aviso, es simplemente como el desquite, siento yo. No sé, Alexander, ¿qué opinas vos? Me intriga. ¿Me escucha, profe? Sí, lo escuchamos. Bueno, sí. No sé, la verdad estoy como bastante como impactado. Porque con eso de la gráfica, bueno, creo que todos somos conscientes que dieron como una fecha límite, por así decirlo, que es de los 7 años, que en 7 años vaya a ser como el límite máximo para poder como revertir como todo el proceso, para evitar el colapsamiento del clima y todo eso. Entonces me pregunto realmente si, o sea, si va a pasar algún cambio o como si vamos a hacer algún cambio para que esto no pase. Eso es las preguntas, o las sea, ¿qué preguntas del vamos a hacer? Exacto. ¿Qué se reflexión. espera? Sí. Ahora, es interesante porque yo creo, y creo que está cambiando cada vez más cuando uno estudia, por ejemplo, y compara lo que los ingenieros ambientales recién graduados hace un par de años hacían y lo que muchos de ustedes están empezando a hacer, como que como que el sistema, los alrededores han cambiado. Las problemáticas que tenía un ingeniero ambiental, por ejemplo, como Valerio, cuando se graduó él, eran bastante diferentes a las que muchos de ustedes se van a ver involucrados. Eh, y una de las que creo es la que comentaba, por ejemplo, Susan, el tema del famoso tren, que ha generado tanta bulla
desde el punto de vista de la ecuación que puso Susan de la primera ley de la termodinámica, en la cual estaba las importaciones igual al consumo, más, Manutención, exacto, consumo, Y manutención exportación. exportaciones. y las exportaciones. Entonces la cuestión es, ¿necesitamos verdaderamente ese tren? A ver, es un montón de variables, es un montón de variables que entran en la ecuación, además de las tres que están a la derecha de la ecuación. Pero ¿puede el país más bien obviar ese dinero, obviar ese gasto, obviar esa creación de orden, reordenando lo que ya está presente? Pregunto. Análisis termodinámico, profe. ¿Quién contesta ahí? Sí, creo que ahí, bueno, como dijo usted, entran en el juego muchas variables, porque también quizás si hacemos el análisis termodinámico, supongamos que tal vez la diferencia de energía no sea tan alta, pero ya si nos vamos a lo económico, la diferencia es altísima. Entonces, Pero, por eso todo tiene perdón, que estar muy conectado. Ajá. perdón, pero es que incluso, parece mentira, pero es que incluso, aunque decís en lo termodinámico, pero luego lo económico, pero es que lo económico también puede verse, tiene su efecto termodinámico. Ajá. Que, bueno, eso era lo de la energía. Exacto. Ujú. Pero sí, Melanie, ¿estás por ahí? Melanie, vos que, yo sé que Melanie es más de otra escuela, de otra generación. ¿Vos qué pensás, Melanie Vargas? Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, hola. Sí, ok. hola. Me parece súper interesante. Hola, sí. Me parece súper interesante que es la primera vez que escuché que pudieran involucrar la economía en la termodinámica. Porque más que todo, ahora que estaba haciendo el quiz, sí, ahora que está haciendo el quiz, está súper involucrado en la biología, en la química, en la matemática y muchas áreas que eso es como muy visible, pero en la economía nunca lo había visto. De hecho, Entonces sí, me parece súper interesante que de pudiera hecho, involucrarse. de hecho, Melanie, ahora que lo mencionas, en esta conversación hay un montón de ideas para el quiz de ustedes, pero un montón. O sea, yo creo que no actualmente copien sus de mías. esta, bueno, Yo, actualmente de yo esta, le iba a presentar esto, profe, quiz. o sea, actualmente de esta la charla, vieran que, por ejemplo, la tarea también se las dejé a los muchachos que yo doy del curso que se llama Elementos de Físico-Química para Enseñanza de las Ciencias. Y hubo obviamente su perspectiva es diferente, pero vean qué interesante. Ellos tienen que, dice, van a ser los futuros profesores y educadores de gente más joven. Y una muchacha lo contó, le voy a mandar el video porque me gustó mucho, contó la termodinámica como un cuento no sé si saben quién fue Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen es el padre de todos los cuentos de Pedrito y el Lobo, Los Tres Cerditos, El Patito Feo. Lo contó en forma de cuento. Y de hecho, la mamá se llamaba termodinámica y me acuerdo que los hijos uno se llamaba cero absoluto y otro se llamaba entropía. Y empezó a contar la historia. Les cuento porque son cosas muy interesantes. Pero a lo que voy de la historia es que cuando uno escucha esto, la gran pregunta que se genera es, ¿cuál es el principal papel que ustedes como ingenieros ambientales pueden hacer pensando en el papel a nivel de la sociedad de Costa Rica? Pongámoslo a nivel de Costa Rica. ¿Qué le corresponde a Lisa, a Litsi, a Susan, a Brittany, a Alexander, a las dos Melanies hacer a nivel nacional? ¿Qué contestarán ustedes? Bueno, no sé si alguien más quiere participar, que siento que he hablado mucho. Sí, yo también. Acabamos de hablar un montón. Bueno, eso es bueno porque son las que les Queríamos toca, hacerlos reflexionar. es las que les tocaba. ¿Vos qué dirías, Melanie Benavides? Profe, ¿Qué, profe, qué le... vieras que sí. se me pegó y no entendí, dijo, Perdón. ¿Qué te corresponde a vos o a los demás como ingenieros ambientales cuando uno escucha esta presentación? Que al principio cuando uno escucha la presentación uno piensa que es muy teórico y todo, pero luego como que cuando lo agarra Susan va aterrizando a más palpable, a algo más realizable. Y se habla mucho de la economía, de que es importante bajar y reordenar esos costos y esas pérdidas energéticas o dirigirlas. Mi pregunta al final para cerrar esta charla de hoy es, ¿qué pueden hacer ustedes como ingenieros ambientales para que influyan a nivel país en Costa Rica, para cambiar esa perspectiva? pues a mí me parece que tal vez muchas veces lo que pasa es que nos quedamos como, no sé, como que nos cerramos y nos quedamos como solo en,
no sé, encerramos como, no podemos ver las posibilidades o podemos ver como un ambiente más global a veces. Y tal vez nos encerramos mucho en nuestro escenario, así como de que todo el país, digamos, ahorita con el huracán, todo se está inundando y hay mucha basura y hay que reparar. Pero no se nos ocurre tal vez qué está pasando en el sistema y qué está provocando eso también, y que puede ser incluso ya a nivel más grande como por algo más de que se sale de nuestro territorio y que también como que hay soluciones que pueden estar escondidas en alguna parte del mundo también, y pienso que más que todo es la información, entonces tal vez informarse bien y Muy buscar. buena. Informar, difundir. Esa es la que yo creo yo, esa es la que, y gracias Melanie, porque esa es una gran aporte. Creo que lo más importante de todo y que ustedes tienen que trabajar, que es lo que también intento hacer yo desde mi posición de profesor o de investigador, es educar a las personas, porque la información va a partir de la educación. Y creo que toda la gran variable y la base de toda esta argumentación que han hecho Litsi y Susan está en la educación, porque al final tengo que educar a la persona en que, por ejemplo, se alimente de una buena manera, en que puede utilizar el pequeño terreno que tiene para cultivar, en que si tiene una bicicleta, tal vez la bicicleta le ayude más que montarse en el carro para ir a comprar la empanada a la esquina. Son una serie de variables y que además, y con eso termino mi comentario, es lo que a mí me preocupa, por ejemplo, con respecto a esta pandemia actualmente, que todo el mundo está abriendo todo y lo que para mí es más importante, que son las escuelas y los colegios, estamos perdiendo una generación y ahí sí me preocupa porque podríamos hacer hasta un cálculo, y eso es un tema muy interesante que podrían analizar, la pérdida energética termodinámica de que un grupo de estudiantes no vayan a llevar un curso o un año académico de manera apropiada. Dejo ahí el comentario porque es muy interesante se podrían hacer cálculos con respecto a eso y explicarlo termodinámicamente. Brittany, ¿vas a decir algo? Bueno, que un día estos Susan nos mandó una noticia que hablaba sobre el retraso educativo que va a tener el país, que va a ser como de 3 años, según esa noticia. Y es Sí. súper grande. Mucho. Susan, ¿con qué? ¿Con Sí, algo de cierre? Yo quiero agregar, bueno, que sí, efectivamente todo esto de la educación, y bueno, lo hemos hablado varias veces, que es, al menos yo lo veo como la solución a todos los problemas ambientales y resolvería todo el trabajo que tengo que hacer a futuro, que es educar a la gente, entendiendo claramente que educar no es nada más enseñar o llegar a imponer qué es lo que deben hacer, sino realmente hacer que la gente entienda qué es lo que suceda. Entonces, al menos con esto de la termodinámica, todo lo que es la energía y así, yo siento que se puede hacer como una analogía, relacionarlo con lo que es el agua, que eso sí la gente lo maneja un poco más. Entonces llegar y decirles que la energía es como el agua, que así como el agua que la tenemos y la podemos gastar, y en algunas cosas podemos gastarla más, podemos gastarla menos, podemos reutilizar el agua de la lavadora en el servicio, por ejemplo, y eventualmente se va a gastar, o sea, se va como a terminar. Todos sabemos que sí, el agua, aunque va a llegar a un punto en el que se termine, podemos hacer que ese punto esté más lejos. Entonces, como aprender a rendir el agua. Lo mismo se puede hacer con la energía, que básicamente eso fue lo que quise decir en la exposición, que toda esa energía se puede aprovechar de una manera distinta para aprender a usarla de una forma más óptima, y que aunque eventualmente, incluso las leyes lo dicen, va a llegar a un máximo bueno, en el caso de las ciudades van a morir, ese máximo podemos hacer que se extienda el plazo en el que llegue. Y sí. Litsi, Y ¿vos cómo querés terminar vos, Litsi? Yo quiero terminar en que a mí me preocupa mucho el enfoque, en la manipulación de las personas, el enfoque que tienen que, por ejemplo, las redes sociales tienen mucho potencial, pero están muy mal manejadas y nos lavan la cabeza de una manera increíble. Ya vieron, no sé si ya vieron The Social Dilemma de Netflix. O sea, cómo el algoritmo nos mete algo y no nos más bien nos da variedad de contenido, cómo nos unifica, cómo ahora lo que predomina, a mí me da mucha cólera con los influencers y esas cosas, que en lugar de educar por ahí, tal vez meterse por ahí, yo voy a ser un influencer ambiental, pero, o sea, la gente no tiene ese entusiasmo, esas ganas de que en lugar de estar viendo ropa y maquillaje y deportes y, A las o Kardashian. sea, yo digo, mae, ¿dónde Muy vamos a bien. parar?
No, muy bien. Es interesante, es un tema muy interesante. Les agradezco mucho porque ha sido muy ameno, muy bien. Les felicito. A los demás también les digo que por favor revisen, por eso también lo quise grabar, la presentación que hicieron Susan y Litzy porque le hicimos muchas correcciones. Ellas después de decir que se hicieron muchas por todo el fin de ayudarles a mejorar el proceso de exposición y de exponer. Va a quedar disponible en el YouTube en breve. Hoy no quiero porque ya completamos casi una hora de charla, casi mentira. Creo Sí. creo que las dos deberían proponer a la socia dar una charla de esto porque me parece muy interesante. Ya en la semana ambiental yo pues ya va a terminar, pero una charla para darlo y ojalá tal vez en la presencialidad o a los estudiantes que van a llegar, eso sería interesante, a los que van llegando ahora de primer ingreso, una charla de esas para como empezar a hacer un brainwash, a darles Sí. a entender un componente que tal vez ellos, para que no se dejen, por lo menos que desde un inicio sepan, van a entrar a esto y les van a decir esto, pero tengan en cuenta esto otro. Mm. Chicas, que pasen muy buena tarde todos. Recuerden que tienen tiempo hasta mañana para entregar mañana tienen hasta las 5 de la tarde, 4 de la tarde para entregar sus videos, me los mandan a mi correo. Las notas de Litzy y de Susan de la presentación las verán en breve en su Tech Digital. Y a los demás les recuerdo que seguimos con las presentaciones y la materia la vemos la próxima clase que iniciamos con diagramas de fase, ¿ok? Que pasen ustedes muy buena tarde y nos vemos la próxima semana. Listo. Chao, Hasta gracias. luego.